Una de las cosas que me sorprende a mí de la iglesia primitiva y de Israel es cómo vieron la mano de Dios, y la Biblia dice, y el brazo fuerte de Dios. ¿Cómo pudieron ver ellos la obra sobrenatural de Dios? El Señor fue capaz de abrir el mar, fue capaz de tener la luz del día por 48 horas. Fue capaz de hacer grandes cosas. Y yo me pregunto, o me he hecho esta pregunta: ese Dios que proveyó para esas cosas sobrenaturales, ¿podrá hacerlo hoy? Ese Dios sobrenatural existirá hoy, amado hermano. Ese Dios de milagros que oímos en la Biblia, que leemos en la Biblia y que oímos de mucha gente, ¿será capaz en este tiempo de seguir proveyendo de forma sobrenatural en este tiempo? Podemos tener la certeza de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Claro que sí, amados hermanos. Yo quiero decirte que una de las cosas que marcó mi vida en el cristianismo, y una de las personas que más marcó mi vida en el cristianismo, fue mi madre. Yo no crecí con mi madre, con mi padre, solo con mi madre. Ella no me dejó un legado de dinero ni riquezas, pero me dejó un legado de fe. Y una de las imágenes en mi vida que están presentes no fue de la abundancia económica, sino que fue de ver la mano de Dios, de la provisión divina en cuanto se necesitaba. Me gustó mucho un pastor que decía, yo fui a predicar a África y hubieron miles de milagros, dijo, miles de milagros. Dice, y estuve en algunos países de Europa, aún aquí en España, y hubieron milagros, pero hubieron muy pocos. Y él dirá, ¿será que Dios cambia con las regiones? Y él dijo, no, es que las necesidades son distintas. Y él decía, yo fui a regiones de África, porque África tiene zonas de mucho dinero, ¿verdad? Muy prósperas, pero tiene zonas de mucha pobreza también. Y él dice, yo fui a un lugar donde había mucha pobreza, mucha necesidad. Y fueron miles de personas las que fueron sanas. Y él decía, ¿por qué? Porque ellos no tienen los recursos y su única esperanza era Dios. Y otros en otros países tienen los recursos y van al médico. Decía mi hermana, yo voy al médico cada semana. Iba al médico, perdón. Pero hay lugares donde no pueden ir, donde no hay lo que se necesita. Y cuando llegan hay una fila inmensa que cuando ya le toca ya se ha sanado o ya está o ya no está en la tierra. Y entonces quiero decirle que las necesidades de las personas cambian, pero el Dios es el mismo. Usted y yo no necesitamos hoy que dure más el día, no, usted quiere que llegue la noche para dormir rápido, hermano. Quiere descansar. Entonces Dios hizo milagros según la necesidad, Él proveyó según la necesidad, pero Dios es el mismo, aunque los métodos sean distintos y los milagros sean diferentes, pero Dios es el mismo. Usted no necesita que aumente su fuerza para pelear con un gigante, porque no pasa eso. Pero sí necesita la mano de Dios en este tiempo, de la misma forma. Entonces Dios no cambia, las situaciones cambian, la provisión cambia, pero el Dios de la provisión es el mismo. Amén. Recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, que iba con mi madre y teníamos un culto como hacemos nosotros, unido, un culto regional decimos nosotros. Teníamos la reunión de nuestra asociación y estaba muy cerca de nuestro lugar, bueno, no tan cerca, a unos 2 kilómetros por ahí, más o menos, echando las cuentas así, 2 kilómetros. Y recuerdo que mi madre me dijo, hijo, no tenemos dinero para ir a la convención que tenemos. No tengo dinero, me dice, para el transporte. Y yo le dije a mamá, pues vamos, yo quiero ir. Y me dice, bueno, pero era una conferencia, comenzaba por la mañana, seguía al mediodía hasta la tarde. Y no habíamos ido por la mañana, al mediodía teníamos que ir. Y me dijo, hijo, pero al mediodía el sol está muy fuerte, era en verano, porque allá se buscan las vacaciones para que la gente esté en iglesia. Aquí la gente dice, conmigo en vacaciones no cuente. Se buscan las vacaciones para que la gente esté, tienen más tiempo de buscar del Señor. Se hacen las convenciones en vacaciones porque hay días fiesta y puede llegar todo el mundo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos, pero era el mediodía. Y entonces había mucho sol.
Y recuerdo cuando salimos de la casa, ¿verdad? Teníamos 2 o 3 kilómetros por caminar. Y salimos y mi madre dijo a lo que no, nunca voy a olvidar. Ella dijo: Señor, tu palabra dice que oró Josué y el sol se paró. Y ella dijo: Señor, mándanos una nube. Y recuerdo que salí con mi madre y nos fuimos caminando. Íbamos hablando con ella, platicando. Cuando íbamos a llegar al lugar, me dijo: hijo, ¿has notado lo que me dijo? Mira hacia el cielo. Yo miré para el cielo y me dijo: ¿ves cómo el Señor nos ha cubierto con su nube? Me dijo. Y eso marcó mi corazón, porque me enseñó que Dios es el mismo de ayer y hoy, por los siglos. Él es el Dios de la provisión según sea. Por eso la palabra provisión es proveer para una visión, es para algo específico. Hermano, Dios provee según su necesidad y según el propósito. Dos cosas distintas. Dios provee según necesidades y según propósito. Por eso hablamos de una provisión divina. Algo que solo Dios puede hacer, algo que solo Dios puede cumplir. Decía mi hermana: Dios ha hecho muchos milagros. Y usted dirá: bueno, ¿cuáles? Yo la veo así. Bueno, cuando usted ve lo que Dios hace en su casa, es un milagro. Cuando Dios transforma su vida, es un milagro, hermano. Usted ni usted solo se quería a veces. Se peleaba con usted solo en el espejo, ¿verdad? Es un milagro, un milagro. Un milagro es algo que solo Dios puede hacer en el corazón. Mire, un médico puede tocarle a usted su corazón, moverla, ponerle una bombita en el corazón ahí, ¿verdad? Que le trabaje al ritmo de la música. Si quiere, un corazón puede ponerle cosas, pero que su forma de pensar cambie, es un milagro. Es un milagro. Entonces, cuando hablamos de que la provisión es una acción de proveer, pero también es una acción de, no solo de proveer, sino que también es una acción de almacenamiento especial. ¿Para qué? Para un uso futuro. Y para ello, hermano, yo quiero decirte que tú, desde antes de que nacieras, el Señor ha puesto una provisión en ti para que le sirvas a Él. O sea, escucha bien, tal vez tú nunca has visto a Dios ni la mano de Dios en tu vida, pero no lo has visto porque el Señor, o porque tú no has entregado tu vida a Cristo, no ha sido activado en ti, pero tú desde antes de nacer fuiste escogido por Dios. Él puso dones y talentos y no necesariamente tienes que reflejarlos. Yo les decía, cuando yo vine al Señor, antes de venir al Señor, a mí me daba miedo hablar en público. O sea, tus dones no tienen que ver con lo que tú eres ahora, son regalos de Dios en la eternidad. Algunos se alinearán con lo que tú eres ahora y otros serán completamente diferentes a lo que tú eres. Porque no depende de ti, depende de su misericordia y de su amor. Dones y talentos hay en tu vida, pero necesitan ser manifestados. Ahora, cuando hablamos de provisión divina, hablamos de que el Señor ya ha puesto recursos en tu vida desde antes de nacer. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, el Señor nos ha llenado. Dice que desde que aceptamos al Señor fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Pero para que muchas cosas espirituales se activen en su vida, ¿verdad? Hay un proceso y hay situaciones que debemos vivir, o hay cosas que debemos simplemente creerlas. Pero como no es el tema de hoy, solo quiero decirte que hay recursos que ya están desde antes que tú nacieras en tu vida. Y no creemos, yo no creo, ¿verdad?, en el que el hombre sea el centro del universo. Yo no creo que es que tú eres tan bueno que si meditas vas a hallar en tu interior todo lo que necesitas como persona. No, yo creo que entre más medite usted se va a dar cuenta de quién es realmente, le va a dar tristeza. Pero hablo de que usted se dedique a Dios y que Él pueda revelarle lo que Dios ha puesto en usted, cosas sobrenaturales. Hay gente que dice: hermano, yo nunca me daba cuenta de que podía servir para esto. Nunca, jamás en mi vida. Hay gente que dice: yo nunca me vi en iglesia, yo me veía en una disco toda la vida y aquí estoy danzándole al Señor. Hay cosas que se alinean contigo, hay cosas que no.
¿Por qué? Porque Dios lo preparó. Entonces hay cosas que Dios ya ha predestinado para el futuro, para más adelante. Y es aquí donde la gente entra en conflictos con su vida, con su carácter. Pero yo quiero decirte que el carácter que tienes, Dios te lo dio. No te pelees con tu carácter. Si eres fuerte de temperamento, si eres una lechuga, ¿verdad que no? Si hace sol, ¡wow! ¡Qué rico ese sol! Y hace frío, ¡ah, qué bonito este frío! Si está templado, ¡wow! ¡Qué bonito! Dele gracias a Dios por su vida. Si usted es uno de los que se calienta por todo, dele gracias a Dios porque seguramente el Señor va a ocupar ese carácter para algo bueno. Donde la lechuga se dobla, usted estará firme para levantar esa lechuga. Usted tendrá la fuerza para cuando aquel que se derrite ante las tentaciones, usted dice, no, si esto no es nada, ya me vieras a mí con lo que puedo. O sea, Dios nos hizo distintos. Usted no se pelee con usted, dele gracias a Dios con lo que usted es. El enemigo siempre va a decir, qué persona tan mala eres. Y decir, no, yo fui hecho con un diseño único. Hermano, mira al que está a su lado. Es totalmente distinto usted, gracias a Dios. Amén. Porque Dios se ha proveído para un futuro. Mira, aquí no solo vemos hondureños, vemos españoles. Amén. Vemos de diferentes regiones, de Ecuador, de El Salvador, de distintas regiones. Pero Dios nos ha reunido en un solo lugar porque lo que Dios ha puesto en su vida es necesario en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Su carácter es necesario en esta casa. No sus malos hábitos. Eso usted solo los cogió. Eso no fue el Señor. Usted los cogió por el camino. Eso no lo revuelva. No lo eche en el mismo saco. Pero hermano, su carácter es incambiable. Mire, usted puede querer sacarle chispa, ¿verdad? A una persona toda su vida y no, ¿verdad? Será como mojar dos panes. Y que usted quiere que saque chispas, no va, por más que le dé, se le van a cansar los dedos, le va a doler la mano, nunca va a sacar chispas a dos panes mojados. Pues hay personas así, hermanos, somos tranquilos, no va a sacar chispa nunca. Pero hay otros hermanos que tengan cuidado, apenas le da el sol estallan. No necesitan ni fricción, no necesita estimulación, ya viene como preactivado de fábrica, hermano. Pero todos somos necesarios. Están los que mantienen la fusión fría, ¿verdad? Tranquilo, todo. Están los que son la bomba atómica ya armada directamente. Hermanos, pero Dios se ha provisto para algo especial y Dios se ha provisto en usted. Ahora, cuando hablamos de provisión, hablamos de que el Señor ha proveído recursos. Yo quiero hablarte en esta mañana sobre una provisión especial, y este es el último tema. Yo quiero hablarte de esa provisión divina que es para la preservación. Recuerda que estuvimos viendo que había una provisión que era para nosotros, para mover para poder demostrarlos a nosotros cómo Dios iba proveyendo a nuestra vida a través de diferentes situaciones. Y vimos cómo esa provisión divina, ¿verdad? Dios se proveyó de un sacrificio. Vimos también cómo Dios se proveyó de algunos medios para la alabanza de su gloria. Pero también no solo Dios se ha proveído para sí mismo, Él ha provisto, escucha bien, a ti también, para que tú puedas persistir, perseverar y ser preservado hasta el tiempo señalado por Dios. Mire, yo quiero que nos vayamos al libro de los Salmos, capítulo 106. Dice la palabra del Señor, libro de los Salmos, capítulo 106, verso 1. Dice, si usted trae su Biblia, compártala con su hermano, ¿verdad? Si la tiene ahí en su móvil, pues póngala en silencio, no le salga un anuncio. Amén. Aprovecho, hermano, por favor. Todos cojan su móvil, por favor. Saque su móvil todos. No se preocupe, no le voy a pedir que lo ofrende.
Todos saquen su móvil, por favor. Si ya lo tienen en mano, no se preocupe. Vaya arriba a la pestañita de arriba y póngale silencio. Ya está, hermano. Ah, bien. Ahora sí, vamos. Mira lo que dice. Aleluya. Alabad a Jehová, porque escuche bien cómo dice ahí, porque Él es. Porque Él es. Dice, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer verso 2. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién encontrará su alabanza? Verso 3 y 4. Y dice, dichosos, escuche bien, los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Hasta allí. Y el salmista David, si usted lee todo ese salmo, está hablando de que estaba en una situación difícil. Y habla de cómo se encuentra en esa situación. Pero él le dice, acuérdate de tu pueblo, según tu benevolencia, visítanos con tu salvación. Él estaba clamando a que el Señor pudiera ser benevolente, pudiera preservarlos para la posteridad. Más de una vez Israel fue amenazado que iba a ser destruido. Hasta el día de hoy hay gobiernos como el de Irán que han dicho que van a desaparecer a Israel. No es que quieren hacer la paz, quieren desaparecerlo. Esto, hermano, no es nuevo. Desde los principios la gente ha querido destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel representa la obra de Dios en esta tierra. Porque representa que Dios dijo, yo he puesto mi mirada en Abraham y en su descendencia, y su descendencia será para siempre, y de él vendrá un rey de justicia. Por lo tanto, ya no son los pueblos, no son los gobiernos, sino que hay un movimiento espiritual y diabólico que va en contra de esto. ¿Por qué? Porque Israel representa la obra de Dios en la humanidad. Y el salmista le dice, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Visítanos con tu salvación. Señor, sálvanos de la aniquilación. Sálvanos de la destrucción. Presérvanos para el futuro. Hermanos, miles de años después, podemos ver un pueblo que era nómada. Hebreos, que significa extranjeros. Eran gente que no tenía un lugar. Sin embargo, el salmista estaba diciendo después, miles de años después, visítame con tu salvación. ¿Por qué, hermano? Porque estaba hablando sobre que Dios pudiera preservar esa nación. Pero, ¿cuál era la confianza del rey David? ¿Por qué podía decirle al Señor, visítanos? Señor, ayúdanos, sálvanos, presérvanos. Porque David seguramente, seguro, 100% conocía lo que decía en el libro de Números capítulo 23, uno de los libros del Pentateuco escrito por Moisés. Dice Números 23. Escuche esto. En la versión Dios habla hoy, en la DHH. En la Reina Valera 960 usted lo encontrará un poco distinto, ¿verdad? Pero mire lo que dice en la Dios habla hoy. Números 23 dice, contra Jehová no valen, en algunas versiones dice agoreros, pero en esta dice, contra Jehová no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel, cuántas maravillas ha hecho Dios contigo solamente. Este pasaje, hermano, nos recuerda de que así como Dios había provisto de salvación a Israel en tiempos pasados, David estaba recordando esas palabras también de cuando Dios decía, contra Jacob no valen los maleficios, contra Israel no sirven las brujerías. O sea, no existen agoreros, dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? No hay nada que se pueda levantar. ¿Por qué? Porque ya hay un mandato de preservación. Es un mandato del cual Dios habló en Génesis cuando dijo, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Dios ha dejado un mandato de preservación que no puede ser quebrantado por nadie. Escúchelo bien, es una palabra de protección. Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué les hablo esto? Porque Dios
siempre está interesado en la preservación del hombre. Mire, cuando el hombre, Dios lo crea en el huerto del Edén y el hombre peca, dice que Dios dijo, me lamento, me da tristeza del hombre, lamento haber hecho al hombre, dice él, pero aún en su enojo, por lo mal que lo habían hecho los hombres, o lo mal que lo habíamos hecho todos, porque Dios conoce el presente y el futuro y todo lo demás, Dios conociendo el camino del hombre, el disco tuvo pesar en su corazón del hombre. Sin embargo, a pesar de ver la maldad de ellos, Dios, ¿sabe qué? Tomó la decisión de preservar a la humanidad. Y esto, hermano, es maravilloso porque podemos ver el amor de Dios hacia nosotros como seres humanos. Hablamos en este punto, hablamos de la preservación física y generacional. Mire, no sé cuántos han oído, ¿verdad? Seguramente muchos, en el libro de Génesis capítulo 7, dice el Señor, por tanto, cuando Él le dio pesar en su corazón, dice en el 7, verso 1, dijo Jehová a Noé, entra tú en tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También las aves del cielo, 7 parejas, y sigue leyendo todo eso, ¿verdad? De lo que Dios está tomando. Y en el verso 4 dice, porque yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Por qué leo este pasaje? Porque normalmente a nosotros siempre que dice, ¿cuántas parejas entraron? Una de las preguntas que le hacen a veces en algunas dinámicas, ¿cuántas parejas de animales? Y algunos dicen 1, 2, así. Pero el Señor dio un mandato de que tomara, ¿verdad? 7. Y el Señor le dice, toma 7 parejas de animales limpios. Si usted pensó que era 1 o 2, ¿verdad? De los animales limpios, 7 parejas. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque aunque el hombre había pecado, Dios estaba pensando en la preservación física del hombre. Y es aquí donde la gente no le cuadran las cosas. Las cosas no son tan sencillas. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no Dios? No vamos a hablar del corazón, pero sí mire estas palabras. ¿Por qué el Señor no mata a todos los que hacen lo malo? Alguna gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué no mata a todos los malvados? Porque nos iríamos todos, hermano. No quedaría ni uno en la tierra. Si el Señor actúa conforme a nuestras obras, nos vamos todos. Usted dirá, no, es que yo no soy tan malo. Mire lo que dice la ley. Maldito, oiga esa palabra que fuerte, ¿verdad? Maldito aquel que no honra a su padre y a su madre. Se ha muerto a pedradas. Y el primero que lance la primera piedra, ¿quién cree que era? Según la ley. Los padres. Y ahora explica por qué. Y dice, para que la maldad no se propague. Para que no le queden ganas al chamaco que vive al lado de hacer lo malo. Sino que diga, wow, si hago lo malo, no va a ser mi viejo el que me va a salvar. Él es el primero que me va a dar una pedrada. Entonces, él decía, vamos a hacer esto para que no haya maldad. Pero hermano, la gente fue dejando y se descontroló esto. Si el Señor volviera a aplicar esa ley, nos morimos todos. Todos. ¿Cuántos han deshonrado a sus padres más de una ocasión, hermanos? Si usted no lo ha hecho, que no se acuerda. Pero hermano, el Señor, a pesar de ello, Dios da una promesa de sostener a la humanidad. El hombre había pecado. Y esto me muestra el amor de Dios y su deseo por preservar al hombre. El deseo de Dios no es destruir al hombre. Es más, el deseo de Dios no es castigar al hombre. Escuche bien, el deseo de Dios es preservar al hombre y preservarlo con una buena vida. Dijo el Señor, tomaréis 7 animales. Está diciendo que Él es una provisión divina. El 7 representa lo perfecto. Por eso Dios le dice, coge 7. Porque el Señor estaba diciendo, yo quiero lo perfecto para mis hijos, para las generaciones que vienen. Yo quiero que ellos vivan bien. Y todavía dice que Dios, si usted sigue leyendo,
sella el pacto. ¿Cómo sella el pacto después del diluvio? Cuando bajan las aguas, Noé, y Dios abre la puerta del arca, porque no fue Noé quien cerró la puerta, ni fue Noé quien abrió las puertas, fue Dios quien abrió las puertas, quien cerró la puerta. Y cuando Dios abre todo esto, dice que cuando baja Noé del arca, Dios le dice, y este es señal de mi pacto. Y sale un arco iris, ¿verdad? Recordando de que Dios iba a preservar la humanidad de una destrucción masiva, preservarla. ¿Por qué? Por amor a Él y por amor a la humanidad. O sea, Dios ama al hombre. Dios no ama su pecado, Dios ama al hombre. Dios no ama al pecador, Dios ama al hombre aunque peque. Dios ama a los justos. Bíblicamente dice que Dios ama a los justos. Dios no ama al pecador, Dios ama al hombre a pesar de su pecado. Y entonces cuando Dios está mostrando esta salvación, le está diciendo esto a Noé: mira, te preparo y pone ese arco iris. Yo les he dicho anteriormente que el arco iris representa el pacto de Dios como el matrimonio. Cuando Dios hace un pacto, y en muchas ocasiones habla sobre el matrimonio, la Biblia dice que nosotros simbólicamente representamos a la iglesia, a la esposa de Cristo. Un pacto, porque para Dios el pacto más grande que existe en la tierra es el pacto de un hombre con una mujer que le jura fidelidad hasta el último día de su vida. Mire qué bonito es que cumpliéramos la ley de Dios cuando usted tuviera la confianza de decir: yo estoy seguro que la última persona que voy a ver en esta tierra será alguien que estará conmigo en la abundancia y en la escasez. Que no van a ser sus hijos, porque sus hijos van a crecer, se van a casar, se van a ir. Y aunque lo amen mucho, ella querrá a su príncipe azul y él querrá a su princesa. Por mucho que le diga: mamá, te quiero toda la vida, la llene de besos por la mañana, guárdelo, porque eso, hermano, las avecillas van a volar, los tortolitos van a crecer, van a volar. Pero así Dios hace un pacto eterno y se muestra el arco iris, que es la mitad de un círculo, representando ese compromiso con Dios. Dios le está diciendo: yo hago la mitad del pacto como un anillo de compromiso. La otra mitad le corresponde a cada uno de nosotros. Un pacto con Dios, un compromiso con Dios eterno. Dios hace un pacto de compromiso, de salvación, de preservación de la vida humana, porque para Dios toda vida es preciosa. Es más, tan preciosa es que la Biblia dice que es de alta estima delante del Señor la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque el Señor le libra de muchas cosas más. Porque somos, hermanos, temporales. Pero cuando partimos de esta tierra, nos encontramos con Dios. Para Dios, el tenerlo aquí, a mí, es de prestado, hermano. Dios lo creó a usted y quiere que usted vuelva a Él. Por lo tanto, dice la gente: si era tan bueno, ¿por qué se lo llevó? Porque era bueno. Usted, hermano, no necesita, Dios no necesita que usted viva 400 años. Él quiere que usted tenga una buena vida, que cumpla su propósito, aquello que usted ya fue destinado, y que luego regrese a Él, al que le dio la vida, al que lo formó. Y entonces Dios desea preservarle a usted. Él está interesado. Mire lo que dice Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de la angustia. Dice el Señor también en su palabra, hablando de esa preservación: el Señor Salmos 121, 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal. Él cuidará de tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta palabra nos enseña cómo Dios está interesado en preservar tu vida hasta que el Señor
determine que usted y yo partamos. Él cuidará tu entrada, Él cuidará tu salida. Hermano, deje el nerviosismo. Viva tranquilamente, hermano. Que si el Señor quiere que usted se vaya, aunque lo proteja quien lo proteja, usted se va de esta tierra. Usted puede decir, bueno, me voy a meter en un búnker, ¿verdad? Para que nadie me haga daño y se le pare el corazón. Nadie le puede ayudar porque usted está encerrado solo. ¿De dónde me esconderé, dijo el salmista David, de tu presencia? Si bajare hasta el Seol, allí estás tú. Y se hiciera mi morada con las estrellas, allí estás tú. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Hermanos, pero Dios nos dice que Él nos protegerá, que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, porque Él quiere preservar nuestra vida para cumplir un propósito específico en esta tierra. Hermano, no hay nada más hermoso que saber que Dios lo tiene todo planificado en su vida. Usted dirá, pero bueno, qué bien eso, pero yo no solo quiero que me preserve la vida, quiero que me ayude a vivir bien, sin deudas, amén. Sin deudas. Hermano, el vivir sin deudas, usted dirá, es que es difícil, es imposible. Bueno, se considera una deuda, hermano, escuche bien, una deuda se considera algo que usted no puede pagar. Pero si está dentro de las cosas que usted puede pagar, está dentro de sus gestiones personales. No es una deuda porque usted lo puede pagar. En la antigüedad una deuda era tan grande que podía ser esclavo y podía pagar con su vida, con su familia. Pero en la actualidad se considera que una deuda es aquellas cosas de las que usted ya no puede librarse, como que esté esclavo de ella. Es una deuda, es deudor, no puede hacerlo, no puede pagarlo. Por eso es una deuda ya lo debe, ya no puede pagarlo. Si usted lo puede pagar, no es una deuda, porque usted lo está pagando, no le debe, simplemente está haciendo los trámites. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? Que nosotros, Dios nos ha dado la habilidad para poder vivir de esa forma. Porque, hermano, el que se acostumbra a vivir endeudado es una tendencia donde no puede vivir sin estar endeudado, ahorcado hasta el cuello todo el tiempo. Compra lo que no necesita, regala lo que no necesita dar, gasta en lo que no debe. ¿Ha visto gente que no puede tener dinero? Solo tiene dinero y lo destruye como... Por eso los israelitas me gustan mucho que le enseñan a sus hijos a que administren su dinero. Ellos tienen usted había visto cómo prosperan porque tienen unas leyes de comunidad muy fuertes. Ellos le enseñan a sus hijos y le dan el dinero y le dicen, mira, esto es lo que te doy y de aquí tienes que sacar tanto para ahorrar, tanto para ti y tanto para ayudar a alguien. Le forman ese carácter. Entonces una persona estable que sabe cuándo y cómo gastar, invertir o no invertir. Y entonces, ¿cuánta gente a veces estamos endeudados porque no sabemos? Vivimos en casas que no debemos vivir, que no podemos pagar. Tenemos coches que no podemos pagar. Andamos ropa que no debemos vestir y llevamos un móvil que no podemos pagar. Entonces, hermano, ahí no es problema de Dios. El problema es de la persona que no se domina a sí misma. Por quedar bien con los demás, por andar bien con todo el mundo. Yo conozco gente que está endeudado y se endeuda más para que lo vean. Y yo digo, a ver, si tiene una deuda, tiene una hipoteca que ya no puede pagar y encima está con otro más. El Señor dice que nos llamó a libertad y no a esclavitud. No puede ser esclavos de las posesiones. Dios ha prometido preservarnos, tenemos que tener confianza en Él. Mire que cuando a Jesús le llegó esta situación, dice que estaban los discípulos y le preguntaron a Jesús, le han dicho a Jesús, han llegado a cobrarnos los impuestos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mire lo que le dijo Jesús,
en Mateo capítulo 17, verso 27. Le dice, sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques. De allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Y esto me llama la atención porque Dios no solo quiere preservar tu vida, sino que Él quiere preservarte en buena vida. El Señor le dice, mira Pedro, lo que tú necesitas ya ha sido provisto. Hay un pez que anda por ahí, que andaba goloso, que se ha tragado una moneda de plata. Ese pez anda nadando, pero no sabe que va a llegar a tus manos. Lo primero que pesques, cuando tú tires la red o el anzuelo, el primero que tú vayas a pescar, el Dios ya ha provisto para que tú pagues lo tuyo y lo mío. ¿Por qué lo mío no? ¿Qué representa esto? Que Dios nos provee para nuestras necesidades y para lo de Dios. El Señor dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, porque no debes robarle al César ni debes robarle a Dios. Es un mandato donde Dios le dice, mira, a César lo de César, a Dios lo de Dios, pero ustedes le dan a César lo de Dios. Él está diciendo, desde otra perspectiva, ni César debe meterse con lo que me das a mí, ni yo me meto en lo que tú le des a César. Es otra perspectiva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted y yo hemos de saber de que Dios ha hecho una promesa de que Él nos va a proveer, aún para aquellas cosas que parecen naturales, mundanas y seculares, como aún el pago de algunas cosas o tributos. Dios está interesado, hermano, en toda la que corresponde a tu vida. Él quiere que estés bien. Pero mire, pero este discípulo fue obediente. Este discípulo le creyó a Dios, y a mí, sobre todo estas cosas me llama la atención, este texto me llama la atención, porque puedo ver que Dios está interesado hasta en las pequeñas cosas de nuestra vida. Cuando hablamos de la provisión de Dios, hablamos de que Dios está proveyendo no solo para preservar nuestra vida en la tierra, que no nos muramos, sino que Él es capaz de proveernos para aquellas cosas que aún necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermano. Acabamos de leer que Dios es bueno y que su misericordia. Acabamos de leer el primer texto que hablamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero Dios no solo ha prometido, escuche bien, esa preservación. Hablamos de que Dios, en la anterior hablamos de que Dios se proveía para sí mismo, pero ahora estamos hablando de que Dios te provee, no solo se provee para sí mismo, Él provee para ti. Y el Señor, mira, lo que le dice en Isaías 41, Dios, es un texto muy conocido, cuando hablamos de la preservación, dice, porque yo estoy contigo. Y esta preservación, hermano, que estoy hablándote, de esa preservación, de cuando Dios hace una provisión de preservación, lo que estamos hablando ahora. Cuando Dios trae esa provisión de preservación, puede ser natural, como la que estábamos viendo, de las finanzas, natural, de la vida, o espiritual. Y en este caso vamos a hablar de esa preservación espiritual. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, hablando del alma. Porque yo soy tu Dios que te fortalezco, está hablando del alma. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está hablando de una preservación, de una provisión de preservación del alma, donde están las emociones. Dios le dice, mira, yo te ayudaré, yo te fortaleceré. Y hermano, verdaderamente que usted en Dios puede ser fortalecido. No hay cosa más dura que estar. Decía mi hermana, yo vine destruida, dice. ¿Sabe qué feo es llegar uno a lo de mí? Cuando se le quitan hasta las ganas de vivir. Ya no tiene propósito alguno. Usted dice, ¿y para qué seguir viviendo? Para la vida que llevo. 20 años más de esta vida que llevo. Ya con lo que tengo me basta y me sobra.
Y mire, a la primera que mire un balcón, ahí te voy, San Pedro. Pero hermanos, Dios está hablando de una provisión del alma donde le dice, no desmayes. No desmayes, no te desalientes. Porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Él está diciendo, mira, lo que está pasando es grande, es fuerte, pero yo tengo una provisión para ti que te va a levantar el ánimo. Como cuando usted coge el móvil, ¿verdad? Y le dice, una rayita, conecta. Y usted viene, coge el enchufe, plum. Automáticamente se le ilumina la pantalla y a usted los ojos. Ahí de nuevo. El móvil por sí mismo no se puede sostener, está decaído, pero usted lo conecta y automáticamente le da la cara de vivir, se le enciende la pantalla, algo externo. Pues Dios está hablando y le dice, mire, no desmayes. Él está fortaleciendo. Esta es una palabra que no se puede explicar. ¿Cómo usted puede ser fortalecido? ¿Cómo usted puede estar lleno de vida? Decía, hay jóvenes que no quieren vivir y hay gente mayor que no se quiere morir. Hagan un cambio. Mira, hay gente que usted la ve con ganas de vivir. Hay gente más que está enferma y con más ganas de vivir que alguien que está sano. Vemos gente con problemas, gente que está con problemas, distintos problemas físicos, pero bien. Y hay gente que está con todo, pero mal. ¿Qué le pasa? Emocionalmente está destruido, está caído. Pero el Señor promete fortalecer eso que no se ve. Alguien dijera, ¿qué hago para cambiar lo interno? Yo quiero sentirme vivo, y es ahí donde los humanos caemos en tantas cosas. Por levantarnos la vida, el ánimo, porque estamos caídos. Es ahí donde entramos en muchas cosas, en infidelidades, en vicios, en adicciones, por querer levantarnos, por querernos sentir vivos. Yo le decía a algunos compañeros hace mucho tiempo atrás, yo les decía, mira, yo no necesito emborracharme para sentirme vivo. Yo no necesito meterme nada para sentirme vivo. Porque hermanos, la fortaleza interna viene de Dios. El querer estar así, esa preservación espiritual viene de Dios, dice el Señor, porque yo, dice el Señor, soy tu Dios que te fortalezco y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Libro de Santiago 1:12, es maravilloso este texto porque dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios le ha prometido a los que le aman. La vida es la corona que Dios le ha prometido. O sea que Dios nos ha prometido una corona a nosotros que será la vida, una corona de vida. Hermanos, si usted vive para el Señor, si usted le pertenece a Cristo, la Biblia le llama dichoso. Dichoso porque soporta las pruebas. Porque hermano, el evangelio no es fácil. ¿Cuánto lo sabe? No es fácil. Pero nosotros no hemos buscado el camino fácil. Hemos buscado el mejor camino. No hemos buscado el camino más fácil. No hemos escogido el camino más liviano. Hemos escogido el mejor camino. El mejor camino, como cuando alguien dice, wow, me ha costado mucho trabajo, pero vale la pena. Vale la pena hacerlo. Yo no sé cuántos les tocó vivir algo difícil, pero yo recuerdo de niño, ¿verdad? Que no teníamos dinero para comprar juguetes, entonces nosotros lo hacíamos de madera. ¿Verdad? Hacíamos resorteras, dicen uno, nosotros le hacíamos hondas y no sé qué otro nombre les podrán poner. Y buscábamos madera, hermano, y a tallar, y buscábamos que fuera resistente, bonito, la lijábamos, la pintábamos, hacíamos de todo. Yo como me dedicaba más a ser más cariñoso y todo, pues yo hacía corazoncito, ¿verdad? Los lijaba, los pintaba.
porque buscaba qué hacer con lo que tenía, con lo que había en mi mano, lo que tenía por hacer, pero hay gente que lo tiene todo y es infeliz, ¿verdad? Yo me hacía cochecitos, cogía las chapas, las tapas de la botella, lo aplastaba, le ponía un clavo, la ponía en una madera, la lijaba y la pintaba y hacía las ventanas y todo, hermano. Y me ponía a jugar. Ese era yo cuando estaba pequeñito. Pero el Señor un día me habló, estando en mi trabajo, con el lonche, con la comida, y le dije: Señor, ya no quiero esta comida. Estaba ahí, recuerdo, yo olvido muchas cosas, el que me conoce lo sabe, yo olvido un montón de cosas. Pero no olvido ese momento cuando estaba ahí con Dios en mi trabajo. Me fui para la bodega, iba a comer y estaba allí, como dice este texto, yo estaba desfallecido, sin fuerzas, sin ánimo. Decía: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito dinero en mi casa. ¿Qué voy a hacer, Señor? Yo no quiero vivir así. ¿Qué voy a hacer? Y recuerdo que hay un pasaje en la Biblia que nunca había leído, en el libro de Job. Nunca lo había leído en mi vida, no lo tenía presente. Y estaba ahí orando. Y el Señor me habló a mi mente y me dijo: Job, y me dio el texto bíblico. Y yo fui, cogí mi Biblia. En ese tiempo no había móviles tan inteligentes, ¿verdad? Yo tenía un móvil de estos de teclas. No le voy a decir a Google: mira, búscame tal texto. Y cogí la Biblia y empecé a leer. Y el Señor me empieza a hablar a través de él y me dice: si desecharas de tu mano la injusticia, si apartares de tu casa la maldad, dice, te olvidarás de tu miseria como días pasados y no te acordarás más de ella. Tu día de tinieblas será más claro que la luz. Y empecé a leer eso, hermano, y empecé a quebrantar mi corazón. Ese día el Señor me estaba lanzando un reto. Si yo podía permanecer en ese reto que el Señor me decía, Él me dijo: te vas a olvidar de tu miseria. Te vas a olvidar de tu miseria. Y desde ese día en adelante empecé a pensar diferente. El Señor está haciendo un trato conmigo. Yo tengo que cambiar. Él me está diciendo: si tú. O sea, mire que antes de todas las bendiciones que usted puede leer en ese libro de Job, sin leer todas las bendiciones que yo estaba dando, si tú dispusieres tu corazón, lo primero que Dios me dijo fue: no es que yo no quiera proveerte, es que yo necesito que tú empieces a hacer esto. Si tú dispones tu corazón. Hermano, ¿cómo está tu corazón para con Dios en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? Ponte en pie, por favor. Dios nos muestra este pacto a nosotros, fundamental en nuestra vida, de provisión. Dios promete esa fidelidad con cada uno de nosotros, hermanos. Así como la Biblia está llena de promesas, también hay promesas que requieren un compromiso. Quiero cerrar leyéndote este texto de Isaías que dice 54:10, hablándonos que nuestra vida está fundada en este pacto, hermanos. Pero dice en la Nueva Traducción Viviente, el libro de Isaías 54:10, me gustó esta versión: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor
por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Mi pacto de bendición nunca será roto. Dios está hablando de que de parte de Dios, Él nunca podría romper ese pacto. Pero así como